A partir de este momento, escucha y participa en Tu Salud en Buenas Manos. Hola, buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos a este programa de divulgación médica Gentileza de Clideva. Hoy se celebra el Día Mundial de la Voz y para hablar de este tema, de la voz, contamos con la presencia de don Pablo Torrico Román. Es otorrinolaringólogo y su subespecialidad es el tratamiento de las afecciones de la voz. Doctor Torrico Román, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. En primer lugar, cuéntenos por qué este día hoy dedicado a la voz. Bueno, pues un día que a nivel mundial se celebra para, digamos, conmemorar o ensalzar lo que es la voz, que es el instrumento fundamental de comunicación del ser humano, y de hacer un hincapié en lo importante que es su cuidado, porque la voz ha pasado de ser un instrumento, digamos, menor a un instrumento que nos señala calidad de vida. A todos nos vemos limitados cuando en un momento determinado tenemos una disfonía o una afonía, una pérdida parcial o total de la voz. Y entonces que se quiere hacer mucho hincapié en que el cuidado de la voz es importantísimo para poderla conservar, este instrumento tan maravilloso que nos ha dotado la naturaleza. Doctor, usted pertenece a una asociación europea de especialistas en cuidado de la voz, ¿verdad? Efectivamente, está centralizada en Alemania, pero en España en concreto somos un grupo de otorrinos que nos dedicamos a este tipo de patología y que la encabeza el doctor Coveta, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y es catedrático de la Universidad de Alcalá. Y bajo su mando, digámoslo así, estamos intentando, pues eso, divulgar la importancia que tiene la patología vocal. Desde luego, hay personas, todos necesitamos la voz, pero hay personas que se ganan la vida con la voz, y eso es fundamental. Doctor, ¿cuáles son las alteraciones que se producen en la voz, que se pueden producir en la voz? Bueno, la alteración fundamental de la voz es la difonía, es decir, la emisión de la voz de forma no adecuada. Hay mucha polémica en lo que se denomina la voz normal, porque no hay estándares como tal para decir una voz normal es con tantos hercios, tantos decibelios, sino es aquella voz que la emite la persona la emite sin dificultad y con la que se encuentra cómodo y en una frecuencia que él considera adecuada para su persona. Entonces, el tema de una alteración de la voz puede venir desde el punto de vista frecuencial, es decir, tener una frecuencia que no es adecuada para la persona, una voz que puede ser más femenina por ser más aguda y que la tenga un varón o un niño que ya pasa adolescente y tiene una voz más con una frecuencia más alta, que es más del niño y no se encuentra a gusto con su voz. Por eso, desde el punto de vista frecuencial, desde el punto de vista del volumen, de los decibelios que emite, puede ser una voz que esté frecuencialmente adecuada, pero que no consiga tener un volumen suficiente para proyectar la voz y hacerse entender. O bien porque para emitir la voz tenga que hacer un esfuerzo que le suponga cansancio, que le suponga dificultad, fatiga. En fin, que es muy difícil decir exactamente una voz patológica en qué consiste, pero hay que medir varios parámetros: la frecuencia, la potencia o los decibelios que emite, la dificultad que tiene el paciente para emitirla, lo adecuado que es con su personalidad. Es un conjunto de factores que hay que evaluar y que los profesionales de la voz evaluamos de forma conjunta. Principales enfermedades, afecciones que llegan a afectar a la voz. Pues digamos que clásicamente se distribuyen o se dividen en varios grupos. Uno de ellos es la patología funcional. ¿A qué le llamamos patología funcional? Pues aquella persona que por problemas determinados, vamos a poner un ejemplo, un catarro común o una laringitis, y que tiene que emitir la voz de una forma que tiene que esforzarse más y funcionalmente eso no es adecuado. Llega a adquirir unos hábitos que no son los correctos, por ejemplo, una mala respiración o una tensión cervical mayor de lo que sería necesaria, y esto hace que sea una patología que no funcione bien la laringe, aunque no tenga ninguna alteración. Luego está la patología orgánica como tal, que son patologías que se pueden distinguir adquiridas o congénitas, por ejemplo, las malformaciones de la cuerda
o adquirida, como puede ser una cirugía que provoque, por ejemplo, una cirugía tiroidea, que no es frecuente, pero es una de las causas que más se barajan, que produzca una alteración del nervio y la cuerda se quede paralizada. Eso desde el punto de vista orgánico. Y después están las disfonías orgánico-funcionales, que son aquellas que, partiendo de una funcional, es decir, de un mal uso de la voz, se produce una alteración luego orgánica, por ejemplo, un pólipo, un nódulo. Desde el punto de vista de lo más frecuente son las disfonías hipertónicas, es decir, aquellas personas que para emitir su voz tienen que hacer un gran esfuerzo. Son estas personas que vemos que el cuello se le tensa al hablar, que las venas yugulares, que son las venas laterales que tenemos en el cuello, se ingurgitan, se llenan, que echan hacia adelante la mandíbula para poder proyectar todavía más la voz. Esa es una patología funcional y es la más frecuente, la hipertónica. Y luego, dentro de las patologías orgánicas más frecuentes, con diferencia, son los nódulos vocales, que vienen a consecuencia de la patología primera que hemos hablado, de esforzar más la voz. ¿Cuándo una afonía, una ronquera, debe comenzar a preocupar a la persona que lo sufre? Una persona que esto no es un blanco o un negro, sino es, bueno, pues una escala de grises. Y nosotros los médicos valoramos mucho todos los detalles, todos los ítems que nos dan los pacientes, todo el feedback que ellos nos, o sea, toda la retroalimentación que nos dan con su problema al contárnoslo, ¿no? Entonces, tenemos que valorar varias cosas, pero fundamentalmente sería un paciente adulto que lleva más de 15 días difónico, hablando para que nos entendamos, para que la audiencia nos entienda, ronco, que lleva más de 15 días difónico y que no ha mejorado con el tratamiento que se le haya impuesto por su médico. Sería cuestión de valorar esa laringe y ver qué es lo que pasa. Pero, si el paciente además es varón, si el paciente además es mayor de 30 años y si además el paciente es fumador, digo varón porque es más frecuente los varones, aunque ya las mujeres se están equiparando al sexo masculino. Habría que tenerlo en cuenta porque puede tener una patología importante. Entonces, yo recomiendo que todo paciente que tenga una disfonía y que tenga esa disfonía por más de 15 días o que sea una disfonía recurrente, es decir, que mejoren, debería verse por un profesional de la voz. ¿Cómo hablar, doctor? ¿Cómo mover el diafragma? ¿Cómo entrenarnos para que esa afonía no nos llegue? Porque muchísimas de esas afonías vienen porque no sabemos hablar, no sabemos construir la voz. Efectivamente. Yo siempre le pongo a mis pacientes el mismo ejemplo. Yo mañana no puedo ponerme a correr una maratón, no estoy preparado. Probablemente mi cuerpo, preparándome, lo consiga. Entonces, a veces sucede que hay pacientes que, bueno, por su carácter, que son habladores, extrovertidos, joviales, usan la voz intensivamente. O bien aquellos pacientes que tienen un uso de la voz profesional, como por ejemplo un locutor de radio. Entonces, yo siempre les recomiendo lo mismo, técnica. La técnica es fundamental. El saber respirar, no respirar con los hombros, respirar con el diafragma, hinchar las costillas, hinchar el abdomen, porque es la respiración más efectiva. Si una gaita no le llenamos la vejiga de aire, no puede sonar porque no tiene el elemento que construye el aire, lo que construye el sonido, que es el aire. Lo mismo pasa con la voz humana. Eso es fundamental, la técnica es fundamental. Y luego una cosa que enseñan muy bien los logopedas es que cuando hablemos, usted si me está oyendo hablar, yo estoy poniendo comas. Las comas, los puntos seguidos y los puntos aparte son fundamentales en la voz. Si no paramos para coger aire, estamos forzando para emitir aire sin tenerlo. Y eso la voz, la cuerda, lo sufre. Y empezamos a tener tensión muscular. Entonces es fundamental la técnica vocal. A veces la técnica está bien construida y se destruye o se malusa por determinados problemas. Pues se ven pacientes que han tenido una voz normal y que después de una laringitis, un uso vocal intensivo, se ve mucho, tenemos muchos problemas con los pacientes que son operadores de telefonía. Son pacientes que tienen un uso intensivo de la voz y que llega un momento que construyen una forma de fonar que no es la adecuada. Entonces eso produce una disfunción de la voz que termina alterando la laringe. Entonces es fundamental la técnica. Comentaba antes, doctor, que por ejemplo una afonía, una ronquera por una operación de tiroides, también hay personas que tienen ronquera por intubaciones en las UCIs o cuando tienen algún problema
de cardíaco o tal, o de operaciones. ¿Para esas personas hay solución en su voz? ¿Pueden volver a la normalidad, a tener un timbre de voz adecuado? A ver, lo primero que tenemos es que diagnosticar. Siempre en medicina es una cosa que llamamos nosotros la anamnesis, que es preguntar al paciente qué es lo que le pasa, luego exploramos, diagnosticamos y tratamos. Entonces, lo primero es diagnosticar, porque un paciente con una intubación prolongada puede tener desde una estenosis laringotraqueal hasta una parálisis de una cuerda, hasta un granuloma que llamamos nosotros, es decir, que ha crecido, ha hecho una cicatriz mala o no adecuada, un granuloma post-intubación. Primero, diagnosticar. Segundo, ponerse en manos de un profesional de la voz que sepa, un otorrinolaringólogo que sepa tratar este tipo de procesos. Y no digo todo, pero una gran mayoría, por lo menos, encontrarán un alivio a su patología. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha sufrido una cirugía tiroidea y tiene una parálisis de la cuerda, si la cuerda no consigue contactar con la otra cuerda, porque esté paralizada, fugará aire. Si fuga aire, tendrá una voz soplada. Para conseguir que esa cuerda se aproxime a la línea media y se encuentre con la otra cuerda y consiga no escapar aire, tenemos varias técnicas. Se puede infiltrar la cuerda con hidroxiapatita cálcica, con grasa. Y para un tema más definitivo, se puede hacer un tipo de cirugía que se llama una tiroplastia. Es decir, estamos hablando de una parálisis de cuerda. Pero si es un granuloma, a lo mejor pues tenemos que infiltrarle corticoides en el granuloma. En fin, si es una estenosis laringotraqueal, quizás haya que hacerle una técnica láser para resecarle la estrechez. Depende del tipo de patología, pero siempre hay que ponerse en manos de un profesional porque es el que nos va a aportar las posibilidades que tenemos. Y en un porcentaje alto de pacientes, no digamos que lo podemos curar, pero sí lo podemos mejorar. Nos hablaba del láser. El manejo del láser CO2 es fundamental para ustedes, para los especialistas de la voz. ¿Qué afecciones de la voz son susceptibles de tratar con este tipo de láser, el CO2? Bueno, pues, por ejemplo, es necesario para adecuación de la voz a la frecuencia del paciente que quiere. Por ejemplo, un paciente que tenga una voz que sea, una señora que tenga una mujer que tenga una voz que sea demasiado masculina, pues se puede feminizar la voz. Por ejemplo, para eso es necesario el láser. Por ejemplo, para toda la patología maligna de la cuerda, el láser es un aliado importantísimo porque nos permite, sin abrir la laringe, trabajar a distancia y resecar la patología, extirpar la enfermedad. Entonces, para eso también es importante. Para la patología concreta del pólipo, el nódulo, el sulcus, que es una patología, para hablarlo para que nos entiendan los oyentes, es como una especie de arruga que tiene la cuerda, que es congénita, que se nace con ella. Para eso el láser es menos útil. Para las estenosis laringotraqueales también. Para la parálisis de cuerdas bilaterales, que el paciente necesita una traqueotomía para respirar, puede que el enfermo la traqueotomía se le pueda cerrar porque se haga una técnica con láser en las cuerdas. Es un elemento muy, muy útil, pero en determinadas ocasiones y en determinados casos. ¿Cómo podemos prevenir, que es de lo que se trata, problemas en nuestra garganta, en nuestra voz? Pues lo primero, digamos que vamos a dar unas pautas generales, ¿no? Lo primero es no usar de forma intensiva la voz sin pausas. Fundamental. Uno no puede estar hablando 3 horas seguidas sin hacer una pausa, porque se hace daño. Segundo, cuando estemos fonando, intentar hablar por encima de un ruido ambiente que sea excesivo. Es decir, el ejemplo típico. Esto en España, nosotros somos ruidosos por naturaleza, y cuando vamos a un bar, encima puede que haya música de fondo, una televisión puesta con una voz del comentarista de fondo, y intentamos hablar por encima del ruido ambiente. Eso es muy dañino, sobre todo si no hacemos pausas. Después es importantísimo hidratarse. La cuerda tiene una especie de, exactamente no es así, pero bueno, para que nos entiendan, una especie de gelatina encima, que es la mucosa, la piel que la recubre, que es como gelatinosa, y que sirve para vibrar. Si esa gelatina está seca, no vibra. Tenemos que hacer más fuerza para fonar y nos vamos a hacer daño. Entonces es fundamental la hidratación. Fundamental que los aire acondicionados, las climatizaciones de las viviendas estén a un nivel que sea razonable.
No es razonable que tengamos el aire acondicionado en verano a 19 grados y la calefacción en invierno a 26. Que haya una humedad suficiente en las casas. No, las calefacciones y los aire acondicionados secan mucho el ambiente. La humedad relativa del ambiente baja mucho. Tenemos que tener hidratadas. Todo esto, además de tener una buena técnica vocal, es decir, necesitamos saber respirar, saber pausar y saber hablar con comas, puntos y comas, puntos y aparte. Eso es fundamental. Y técnica respiratoria. Si la técnica la hemos perdido o no tenemos la técnica adecuada, hay profesionales que se dedican a esto, que son los foniatras y los logopedas, que nos pueden enseñar a volver a fonar con normalidad para que nos cueste menos esfuerzo producir una voz que sea normal. Doctor, asusta mucho, y es la última pregunta, una afonía súbita, una ronquera súbita. ¿Es peligrosa? Bueno, sobre todo si no tiene una causa. Quiero decir, a ver, si hemos hecho, esto se ve con frecuencia en padres con niños pequeños que en algún momento elevan la voz a distancia para que les hagan caso, y se puede producir, por ejemplo, un hematoma en una cuerda. Bueno, tenemos una causa. Asusta, bueno, hay que tratarla porque los hematomas de las cuerdas son una patología que hay que tratar porque puede tener problemas a la larga. Pero sobre todo es más preocupante el paciente que es fumador y que empieza a tener disfonía de forma larvada, de forma leve, pero que se repiten en el tiempo y que no se le presta atención. Esos pacientes es peligroso, porque cuanto antes cojamos su problema, cuanto antes detectemos ese problema y lo podamos tratar, mejor va a ser el tratamiento, menos agresivo y mejor se va a conservar la función. Porque el término final de una difonía, afonía, que no se trata, es la laringectomía, que es la que a nadie nos gusta. Es decir, privar al paciente porque haya que quitarle la laringe. Eso ningún médico, ningún otorrino, estamos a gusto, estamos conformes con ese tipo de tratamiento, pero a veces no tenemos más remedio porque tenemos que salvar la vida del paciente. Para no llegar a ese extremo, diagnóstico precoz. Fundamental lo que hemos hablado antes. Una disfonía, sea brusca o no lo sea, 15 días, si no mejora, hay que hacer una fibroscopia y hay que ver la laringe con las cuerdas vocales con un endoscopio y ver si hay alguna patología que sea preocupante. Se me olvidó decir antes que para la voz tratarla bien, hay dos cosas también fundamentales que tenemos que añadir, que no me gustaría pasar por encima de ellas. Una de ellas es el alcohol. El alcohol deshidrata, porque activa la producción de orina y nos deshidrata, y eso es muy malo para la cuerda. Y sobre todo y por encima de todo, el tabaco. El tabaco sabemos que produce cáncer, y no hay discusión sobre eso. No hay ningún tipo de discusión ni de duda. El tabaco produce cáncer, y como tal, tenemos que considerarlo. Don Pablo Torrico Román, que le agradecemos mucho en este Día Mundial de la Voz que haya estado con nosotros en este programa de divulgación médica. Muchas gracias, doctor. Encantado de atenderle. Un saludo. Nosotros volvemos la próxima semana y lo haremos con doña Estela Gómez Nieves, es alergóloga, y hablaremos de eso, de las alergias que están ya en pleno auge. Y como siempre, como están ustedes a punto de sentarse a la mesa, o lo harán dentro de un ratito, para almorzar, el consejo de rigor: sean ustedes parcos en el llantar y por favor, anímense a caminar. Hasta el próximo jueves. Adiós.